Muy bien, chicos, pues bienvenidos a otra exposición para la materia de metodología de investigación. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la selección de la muestra. Nuevamente, en esta ocasión acompañan mis alumnos. Manden saludos, chicos. Hola. Saludos. Hola, aprendan. Así que no lo olvides, si quieres más contenido, suscríbete y activa la campanita para que no te vayas a extraordinario. Muy bien, entonces vamos a ver la muestra. Este es un tema bien importante porque nos va a permitir ahorrar mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Muchas investigaciones científicas se basan en el procedimiento de sacar una muestra, ¿ok? Y esto nos va a permitir que, digamos que yo quiero conocer, a lo mejor, no sé, es un ejemplo muy burdo, realmente es un juego lo que voy a hacer, pero yo quiero conocer el nivel de toxicidad de las mujeres y los hombres en su relación de pareja, pero yo quiero saber el nivel en todo Yucatán, ¿ok? Entonces, ahí enfrento un problema. Si solo aplico encuestas a Mérida, realmente la información que yo obtenga, pues no podría generalizar a todo Yucatán, porque pues obviamente hay otros municipios, está Izamal, Valladolid, entre otros, y obviamente los estoy dejando afuera. Entonces, el muestreo lo que me permite es hacer como esta generalización, ¿okay? A partir de la selección de unos casos. Entonces no tengo que aplicarle a todo Yucatán, sino simplemente a una muestra. Esto, para que más o menos se entienda, es como cuando nos hacen un análisis de sangre. Cuando hacemos este procedimiento, pues no nos pueden sacar toda la sangre para ver si toda la sangre está limpia o toda la sangre está sana. Porque pues obviamente si nos sacan toda la sangre, pues nos morimos. Entonces realmente ahí es un ejemplo de muestreo. Es decir, a partir de un pequeño porcentaje de la sangre, pues nosotros podemos hacer pues, más o menos una inferencia de qué es lo que sucede con pues, el otro porcentaje. ¿Okay? La primera pregunta que tenemos que resolver es sobre qué o sobre quiénes se recolectan los datos. Esta pregunta, aunque se oiga bastante obvia, realmente tiene varias implicaciones, porque pues podemos llegar a cometer ciertos errores que cuando ya estamos en esta fase de investigación, es decir, estamos a punto de aplicarlo, pues se supone que ya estamos en un estado muy avanzado y retroceder o volver a empezar puede darnos problemas, ¿no? En la parte de logística, en la parte de dinero, en la parte de esfuerzo, y pues obviamente hay que responderlo de forma adecuada y definir, ¿no? cuáles son mis unidades de muestreo o de análisis, para después delimitar la población. Aquí vamos a ver unos ejemplos. Digamos que tengo como pregunta de investigación: ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? Y yo, por ejemplo, mi unidad de análisis, es decir, sobre quién voy a investigar o sobre qué voy a estar midiendo, pues digamos que solo mido a cuántas mujeres aparecen en los anuncios de televisión. Esto pareciera que está bien, pero realmente es un error, porque para saber si realmente están discriminando a la mujer de esos anuncios, tendría también que medir cuántos hombres aparecen en los anuncios y qué función tienen. Entonces, si solo centro mi análisis en este caso en las mujeres, pues obviamente no podría afirmar si hay o no hay discriminación, porque no tengo con qué compararlo. Entonces, por eso es importante que respondamos las preguntas que están acá. Es decir, primero definir cuál es mi unidad de muestreo o análisis. Vamos a ver otro ejemplo. ¿En qué medida contribuye la satisfacción de la comunicación que tienen los pacientes con sus médicos en el apego al tratamiento? Entonces, aquí por ejemplo, si solo analizo a los pacientes, pues igual de nueva cuenta, como que me estoy quedando un poco corto,
o me estoy quedando fuera de contexto, porque realmente esta satisfacción en la comunicación, el proceso de comunicación, pues implica por lo menos a dos personas, ¿no? Entonces, solo estoy tomando una parte cuando realmente tendría que también preguntarle al médico, pues que también fue ese proceso de comunicación. Entonces, si solo me centro en esta variable, perdón, si solo me centro en esta unidad de análisis, pues obviamente el proceso de comunicación queda incompleto. ¿Okay? Por último, nos dicen, ¿qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal en los contribuyentes de México? Es decir, ¿qué tanto la gente paga sus impuestos? Para los que no saben qué es esto, todavía son niños, todavía no tienen que pagar impuestos. Pues la unidad de análisis podría ser solamente los contadores públicos. Y de nueva cuenta, ahí estaríamos cometiendo un error, porque toda esta cuestión de la cultura fiscal tiene que ver tanto con los contadores, pero sobre todo con la gente que paga, ¿no? Con la gente que está pagando sus impuestos. Entonces, si solo me quedo con esta unidad, pues de nueva cuenta me quedo como corto, me quedo como que no podría tener como que la perspectiva completa, y obviamente esa investigación pues va a estar como cojeando. ¿Okay? Una vez que yo pues delimito, entonces como que el primer paso para la muestra es delimitar, primero definir mi unidad de muestreo o de análisis y después buscar mi población. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. Volvamos al ejemplo. Entonces, digamos que yo quiero investigar el nivel de toxicidad en hombres y mujeres en el estado de Yucatán. Y digamos que como característica es que deben tener más de 18 años. Entonces, pues obviamente, ¿quién va a ser mi población? Pues puede ser una persona de Canacim, que tenga mínimo 18 años, que sea hombre o mujer, listo. O sea, podría yo entrevistarla. También podría ser uno de Izamal, podría ser uno de Valladolid, podría ser uno de Texcoco. Entonces, yo delimito, yo pongo como que cuáles son esas características, y a partir de esas características, pues yo tendría que ver cuál es ese conjunto de todos los casos. En este ejemplo, ¿no?, del nivel de toxicidad, pues realmente sería una población muy, muy grande, ¿okay? Muy, muy grande, y pues obviamente yo no podría entrevistar a todos, pero para eso sirve la muestra, ¿okay?, que es un subgrupo de la población de interés sobre la cual voy a recolectar datos, es decir, sobre la muestra yo voy a aplicar mis instrumentos y la muestra debe ser representativa de la población. ¿Okay? Es una palabra importante y que vamos a profundizar en ella. No sé si los chicos que me acompañan tienen alguna duda hasta aquí. Sobre la muestra, ¿Te es escuchas? solamente, bueno, es No, maestro. solamente aplicada a un pequeño grupo A un grupo representativo de la población. de la población, exactamente. ¿Por qué, por qué exactamente? ¿Por qué solo a ellos? Para no tener que aplicarle a toda la población. Por ejemplo, en esto que estoy diciendo, ¿no? Nivel de toxicidad en hombres y mujeres yucatecos. O sea, imagínate, son 106 municipios. Entonces, solo ahí yo tendría 106 aplicaciones en 106 lugares diferentes. Entonces, eso implica a veces mucho esfuerzo, implica mucho dinero, ¿okay?, para imprimir instrumentos, sacar copias, capacitar personal, capturar datos. Entonces, a veces no es posible aplicarle a todo el mundo, y para Por eso lo, recurrimos a la muestra. por lo tanto, se toma en cuenta solamente a un pequeño grupo y se le realiza la prueba, entonces así no se hace más grande, pero los resultados siguen siendo beneficiosos. Claro, buscamos que la muestra sea representativa, o sea, que represente a toda la población. ¿Okay? A veces la muestra no necesariamente es tan pequeña. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso, pero Muchas gracias. de nada, pero
esto pues es una herramienta que tenemos. Y ya con los procedimientos estadísticos que vamos a ver en los siguientes semestres, pues vamos a ver cómo se infiere, o sea, cómo a partir de mi muestra yo puedo saber qué sucede con toda la población. Maestro, la muestra sí es así como que muy confiable, Sí, nosotros elegimos qué tan confiable es. porque por decir, o sea, por lo que entiendo, está diciendo que cuando se aplica no se le puede aplicar a todo el grupo de personas que tal vez si quisiesen no llegar, pero cuando dice que solo se le aplica a unas cuantas personas, eso lo hace como que un poco desconfiable, ¿no? ¿Por qué no estás tan seguro de la prueba que se está realizando ante toda la población? Claro, lo que estás comentando es a lo que vamos, que es la cuestión de la representatividad. ¿Ok? Ujú. Entonces, por ejemplo, digamos que yo pregunto, ¿no?, a un grupo de personas, ¿cuál es el equipo más odiado en el fútbol mexicano? ¿Ok? Entonces, si todas esas personas que le estoy preguntando, todo el mundo le va a Chivas, pues obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Van a decir que la América. Entonces ahí yo estaría cometiendo el error que tú comentas. Es decir, realmente esos resultados pues no representan la opinión de todo el mundo, sino que solo representan la opinión de unos aficionados de un determinado equipo. Y esa no es la realidad. ¿Ok? Entonces, el muestreo, cuando lo hacemos de forma correcta, cuando lo hacemos de forma adecuada, podemos saber hasta cierto punto cuánto error yo tengo y sobre todo seleccionarlos de la manera más imparcial posible. Para eso existen diferentes técnicas que vamos a ver a continuación. ¿Okay? Entonces, resumiendo un poquito, el objetivo central del muestreo es seleccionar casos que sean representativos para poder generalizar a toda una población. ¿Okay? Que vamos a generalizar nuestras hipótesis. Repito, la información que yo obtenga de una muestra voy a poder ahora sí que generalizar a toda una población. Veamos otro ejemplo. Digamos que yo quiero saber el nivel de inteligencia emocional que tienen los niños de Mérida. Pues sabemos que Mérida es un municipio muy grande y que a lo mejor no puedo abarcar a todas las escuelas. Sin embargo, con el muestreo, nuevamente, yo podría, a partir de una muestra, inferir qué sucede en toda la ciudad de Mérida. Y vamos a ver que para lograr eso, necesitamos aplicar una técnica adecuada de muestreo, es decir, cómo elijo a las personas. Con respecto a las metodologías, tenemos dos grandes categorías. Lo que es el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. En resumen y en palabras en español, en probabilístico elegimos a las personas al azar. Es decir, vamos a una página de internet, digamos que yo tengo la lista de una escuela en primaria, ¿ok? Y logré ordenar a todos los alumnos en una sola lista. Entonces tengo ahí 200 personas o 150 personas, no sé. Entonces, yo le pido a la página de internet que me dé números al azar, que me dé 20 números al azar. Entonces puede ser el 1, puede ser el 20, puede ser el 30, puede ser el 150. Entonces ahí es al azar. Realmente yo no tengo ninguna inferencia. Fue la suerte. ¿Okay? Entonces, ahora sí que los resultados que se obtengan ahí, pues ahora sí que pues, no se deben a mí. ¿Me explico? A diferencia del ejemplo anterior, ¿no? Donde, por ejemplo, si yo solo elijo a un grupo de aficionados que le van a las Chivas, pues obviamente sus respuestas están todas sesgadas, porque las elegí mal. ¿Ok? En cambio, pues aquí en la probabilística, pues todos tienen la misma posibilidad de ser escogidos. ¿Ok? Esa es como que la gran categoría que se conoce como muestra probabilística. Y en la muestra no probabilística, pues como su nombre lo dice, ¿no? Ahí no fue ahora sí que al azar, sino que a veces por causas relacionadas con la investigación o con mis propósitos, yo elijo. Es decir, ahí entra mi criterio como investigador para incluir o no a ciertas personas. Entonces, esas son como que las dos grandes categorías y vamos a verlas
de forma lo más entendible posible. ¿Qué es una muestra probabilística? Pues obviamente es una muestra que refleja lo que ocurre en el universo, porque se eligió al azar. Se supone que tienen las mismas características del universo en calidad y en cualidad. ¿Okay? Y las unidades o elementos tendrán valores muy parecidos a la población, de manera que las mediciones en el subconjunto nos darán estimados precisos del conjunto total. ¿Okay? Que es la idea que estoy repitiendo a cada rato. ¿Por qué utilizar una muestra probabilística? Pues cuando no contamos con recursos económicos suficientes, no contamos con recursos humanos. A veces, por ejemplo, esta cuestión que estábamos viendo antes de la contingencia, el censo, por ejemplo, el censo, pues no cualquiera puede aplicar la encuesta, sino que es gente que ya recibió una capacitación, ya recibió un entrenamiento para poder aplicar dicho instrumento. Entonces, a veces los psicólogos también tenemos que a veces recurrir a otras personas que nos ayuden a nuestras aplicaciones y pues obviamente no es gratis, a veces tenemos que pagarle a alguien para que aplique nuestro instrumento. No contamos con el tiempo suficiente para estudiar la población. Por ejemplo, digamos que, no sé, en mi proyecto de tesis, a lo mejor solo tengo un año y pues obviamente si yo quiero investigar los 106 municipios de Yucatán, pues obviamente me va a llevar mucho tiempo y puede ser que yo rebase ese año que tengo como límite. Entonces el muestreo me va a permitir ese ahorro de tiempo. Muy bien. Vamos a ver antes unos pequeños pasos. Y esos pasos como que son ahora sí que la base. Y después vamos a partir de esos pasos podemos hacer cualquier tipo de muestreo probabilístico, ¿ok? Pero eso es como que el primero. Entonces, para hacer este tipo de muestreo vamos a necesitar calcular un tamaño de la muestra que sea representativo. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes a lo mejor en una universidad tienes a 500 alumnos y encuestaste a 10 alumnos sobre la satisfacción que tienen con la universidad. Entonces, si tengo 500 personas y solo lo estoy preguntando a 10, ¿qué tan representativo serán esas 10 opiniones? ¿Okay? Entonces tengo que elegir un tamaño que más o menos me ayude a tener en cuenta a toda la población. Y seleccionar a todas las personas. Digamos que primero calculé que necesito 150. Ahora, esas 150 necesito garantizar que las elijo de forma aleatoria. Que puede ser con una página de internet, puede ser con un software, puede ser con lo que sea. ¿Okay? Entonces, para calcular la muestra, el tamaño de la muestra, pues primero tenemos que conocer el tamaño de la población, es decir, cuántos casos tengo. Si yo quisiera, por ejemplo, conocer la opinión de los estudiantes en una universidad, primero tengo que saber cuántos alumnos tiene en total esa universidad. Si yo quisiera saber el nivel de inteligencia emocional en niños de Mérida que están estudiando, pues tendría que saber cuántos niños hay en total en Mérida que están estudiando. Entonces vean que son números bastante grandes y por eso es importante que delimitemos bien desde nuestro objetivo de investigación, más o menos en qué personas, en qué grupos voy a estar centrando mis análisis para evitar eso, ¿no? De repente, pues si son números muy, muy grandes y pues te vas a complicar mucho la vida. ¿Okay? Entonces necesitamos conocer el tamaño de la población, un máximo nivel de error. En psicología admitimos que podemos llegar a cometer ciertos errores, es decir, nada es perfecto, todo tiene un nivel de error y pues obviamente nosotros aceptamos y por eso establecemos un máximo nivel de error, el porcentaje estimado de la muestra, es decir, más o menos del 100% cuánto vamos a ocupar y un nivel deseado de confianza. ¿Okay? Entonces son todos esos pasos. Ahí tengo otro video que luego se los voy a pasar para que vean cómo se hace. Es con un Excel que yo ya creé, ya está todo listo y que pues realmente solo es poner los datos. Por ejemplo, digamos que yo tengo 100 personas
quiero un 95% de confianza, pues ahí el Excel te va a decir, pues ¿sabes qué? En ese caso necesitas tantas personas. Entonces lo único que tenemos que hacer en ese Excel es modificar el tamaño de la población, el nivel de confianza y listo. Eso sería todo. ¿Ok? Bueno, después de que ya calculé el tamaño de la muestra, pues lo que sigue es la selección de casos. Y como les decía, tiene que hacerse de forma aleatoria. Es decir, que yo no tenga nada que ver con esa selección. Entonces tengo, por ejemplo, la tómbola, tengo números aleatorios, tengo software, tengo un montón de opciones. Entonces, pero todos tienen en común lo mismo, que simplemente se va a deber al azar. ¿Ok? Entonces, esos dos pasos que acabamos de ver se van a repetir en las siguientes técnicas de muestreo. Por ejemplo, tenemos la muestra aleatoria simple. Todos los casos del universo tienen al inicio la misma probabilidad. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que yo agarro a todos los alumnos de la licenciatura en Psicología Social y Comunitaria, los ordeno por apellido y les pongo un número. Y pues simplemente yo voy a sacar números al azar, ¿no? El 5. Entonces la persona que esté en el puesto número 5, esa va a ser elegida. Luego el software me dice, bueno, ahora el número 25. Y así voy eligiendo personas al azar hasta que yo cumpla mi cuota o pues el tamaño de la muestra que yo calculé antes. No sé si hasta aquí tengo una duda. Siento que estoy hablando mucho y a lo mejor se están perdiendo. Entonces vamos a escuchar algunas dudas. Chicos, vamos a escuchar alguna de sus dudas que tengan hasta acá. ¿Cómo? ¿A qué se refiere con todos los casos del universo? Tienen al inicio la misma probabilidad. O sea, en realidad, ¿de verdad todos comienzan teniendo la misma probabilidad en cuanto a una muestra? Sí, te repito. Imagina que agarramos a todos los alumnos de la licenciatura en psicología, a todos, desde ustedes de primer año hasta los que están en octavo, y a todos los pongo en una sola lista, ¿ok? Los ordeno por apellidos. Entonces, imagínate, pues yo voy a tener a lo mejor 80 personas o tengo 90 personas. Entonces, todo mi universo está en una sola lista, ¿ok? Entonces, yo empiezo a sacar números al azar. Digamos que yo necesito 40 personas. Entonces, a través de pues, un software o a través de la página de internet, yo puedo obtener 40 números al azar. Entonces, digamos que tú estás en el número 5 y sales en mi tómbola, pues vas a ser elegida. ¿Ok? Entonces, al finalizar esa selección, al finalizar esas tómbolas, pues ya voy a tener a 40 personas elegidas al azar. ¿Ok? Pero todo mi universo está totalmente, pues, está totalmente elegido al azar. Sin embargo, tiene al inicio la misma probabilidad. Todos tienen la misma probabilidad, sí. Ok, entendí. Gracias. De nada. ¿Qué otras dudas tienen, chicos? ¿Siguen vivos? Maestro, en caso de que se esté llevando la investigación y ocurra un antecedente o algo que haga en que las personas cambien el comportamiento o se manifiesten de una manera no esperada durante la investigación, se tendría que cancelar la propuesta. No, en este caso, No. digamos que, no sé, uno de los principios éticos es que las personas puedan retirarse de nuestro proyecto en cualquier momento por la razón que ellos quieran. Pues digamos que yo necesito 40 personas. Entonces, digamos que 35 o 38 contestaron mi encuesta y ya está listo.
Pero digamos que dos personas dijeron, ¿sabes qué? No sé, no me siento cómodo o simplemente no quiero contestar la encuesta y se retiran. Entonces, en ese caso me faltarían dos personas más para que respondan. Entonces, esas dos personas que me hacen falta, pues las elijo al azar, les invito a participar en mi investigación y si contestan, pues ya está, no hay ningún problema. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno. También tenemos una muestra aleatoria sistemática, donde la primera unidad de análisis se selecciona al azar y en adelante se utiliza un número. ¿Okay? Por ejemplo, digamos que yo tengo 500 personas, ¿okay? Y de esas 500 personas solo voy a elegir a 100. ¿Okay? Entonces, pues cuando llega la operación, pues simplemente me va a dar 5. ¿Okay? Entonces, digamos que yo agarro una tómbola, hago la rifa del primer número y digamos que el primer número fue, no sé, fue 42. Entonces, el primer caso va a ser 42. Le sumo 5, que es lo que está acá. ¿Okay? Está acá, 5. 42 más 5. El siguiente caso sería 47. El otro caso sería 52. El otro caso sería... Y así. Y así vamos eligiéndolos al azar. ¿Ok? Y eso sería todo con respecto a la muestra aleatoria sistemática. Ahora bien, ¿qué podría llegar a suceder? Sería muy mala suerte, pero bueno. En el primer ejemplo que le contaba, creo que a Eli, era que yo pongo a todos los alumnos en una sola lista. ¿Ok? Y digamos que al azar queda que la mayoría de las seleccionadas son de primer año. Entonces ahí yo tendría un problema porque realmente pues primer año no representa toda la carrera. Entonces tendría que elegirlos de una forma un poco más ordenada, ¿no? O tomando en cuenta pues de qué semestre pertenecen. Entonces esos dos tipos que vamos a ver a continuación pues toman en cuenta esta situación, ¿no? de grupos diferentes. Entonces las unidades muestrales no son elementos individuales sino grupos. ¿Okay? Y se usa cuando son grupos heterogéneos al interior del grupo y homogéneos entre sí. Por ejemplo, acá vamos a subdividir al universo en conglomerados. ¿Okay? No sé, digamos acá... ahorita no me acuerdo muy bien, pero pues el procedimiento es muy sencillo. Se subdivide el universo en conglomerados o por grupos. Se eligen al azar qué grupos, qué conglomerados van a formar la muestra. Por ejemplo, digamos que voy a elegir unas escuelas al azar, ¿okay? O colonias. Entonces, digamos que yo quiero hacer la investigación en Mérida sobre, no sé, sobre igual, inteligencia emocional en las personas de las colonias de Mérida. Hay un montón de colonias. Entonces, igual repito el procedimiento. ¿Cuántas colonias son? Y cuántas voy a querer agarrar. Y pues simplemente de esas colonias, digamos que voy a agarrar a 40 colonias. ¿Cuáles van a ser? Las elijo al azar. ¿Okay? Como dice acá, se eligen al azar los conglomerados que forman la muestra. Y dentro de las colonias voy a elegir de forma aleatoria a las personas. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para que yo tenga una mayor, ahora sí que esté más ecuánime, ¿no? Como que esté más distribuido el número de participantes por colonia. Si aún así quisiera un poquito más de control, es cuando sigue esta, que se conoce como muestra probabilística estratificada. ¿Ok? Y acá es donde implica el uso deliberado de diferentes tamaños de muestra para cada grupo o para cada estrato. Por ejemplo, acá tenemos
un grupo de puestos, ¿ok? Y vemos que cada grupo tiene diferentes tamaños, ¿ok? Entonces yo necesito obtener una muestra representativa de cada grupo que está acá. Entonces, a través de la aplicación de una fórmula, yo voy a saber, digamos que aquí tengo, creo que 1176, y yo necesito una muestra de 208 personas. Entonces simplemente son unas proporciones que voy obteniendo y pues de cada grupo, dependiendo de su tamaño, ¿ok? Dependiendo del tamaño de ese subgrupo, pues simplemente voy viendo que tengo diferentes tamaños de muestra y al finalizar, pues todas me van a dar el tamaño que necesito. ¿Ok? Entonces, esta es obviamente la más compleja. Digamos que aquí yo quisiera dividirlos por semestre. O sea, acá yo tendría el número por alumnos por semestre y aquí voy a obtener la muestra que necesito. Y ya con eso voy a garantizar que pues cada salón esté ahora sí que representado de forma equitativa o lo más equitativo posible. ¿Okay? Puede ser por semestre, puede ser por licenciatura y semestre. Entonces, obviamente, pues acá pues, lleva un poquito más de tiempo. ¿Okay? No es tan fácil como en la primera que vimos. Entonces, dependiendo del tema de investigación, dependiendo de los objetivos y dependiendo de qué tanto control quiero de mi muestra, pues tengo las diferentes opciones. ¿Okay? Obviamente cada una garantiza un nivel de confiabilidad diferente. Esta última, al ser la más compleja, pues nos garantiza un poquito más de confianza. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Nos va a hablar sobre las muestras no probabilísticas? Sí, apenas termine esto, pues sí, les voy a hablar. Esa era mi duda. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a ver cómo y cuáles son las muestras no probabilísticas. Ahora, pues eso se veía muy padre, ¿no? De aleatorio y control y confianza. Sin embargo, pues no todos los temas son tan fáciles, ¿ok? Digamos que yo quiero evaluar, no sé, gente que consume drogas, ¿ok? Entonces realmente ahí, por ejemplo, pues no hay una lista oficial de gente que consume drogas, ¿ok? O digamos que, no sé, queremos analizar violencia en trabajadoras sexuales. Entonces tampoco hay una lista oficial de trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, obviamente, en esos casos, pues no podemos utilizar un muestreo probabilístico porque no estamos seguros de cuánta gente hay, tampoco tenemos una lista oficial de personas, ¿ok? Entonces, igual, no sé, gente que haya sobrevivido no sé, a una enfermedad o gente que haya sobrevivido a un accidente aéreo, entonces también son números muy pequeños o a lo mejor no tenemos la lista completa. Entonces, eso puede afectar nuestra selección y por eso a veces tenemos que recurrir al muestreo no probabilístico. Van a ver que hay cierto como prejuicio, como que tienes que hacer un muestreo probabilístico, pero no, realmente no es así. Va a depender mucho del tema y de las circunstancias que nos enfrentemos como investigadores. Vamos a ver el primero, que se llama por cuotas. Acá simplemente yo digo, pues ¿sabes qué? Yo voy a entrevistar a 150 personas adultas que puedan votar y que 25% sean hombres mayores de 30 años y ya está. Es decir, pues yo establezco mi cuota, yo establezco qué características debe tener esa cuota, la cumplo y ya está. ¿Ok? Se supone que ahí mi criterio es poder generalizar. ¿Ok? Se supone. Tenemos intencional o por conveniencia. ¿Ok? Ahí pues simplemente yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que ese tipo de casos me van a ayudar a generalizar mi información con toda la población. O también cuando tenemos un fácil acceso a los individuos. Digamos que, no sé, te mandan a hacer unas prácticas en una escuela y resulta que hay la oportunidad de aplicar un instrumento. ¿Okay? Entonces a lo mejor ahí, pues, ¿cómo fue el muestreo? Pues por conveniencia. ¿Por qué? Pues porque pues, en ese momento yo tenía
todo a la mano. ¿Ok? Bola de nieve. Está chistoso. Acá simplemente se localiza a un individuo, el cual me conduce a otro y estos otros a otras personas hasta que yo obtenga la muestra suficiente. ¿Ok? Y obviamente se utiliza para poblaciones con características muy particulares. ¿Ok? O sea, digamos que, oye, quiero analizar la personalidad de los que ven jojos. ¿Conocen qué es jojos? Ajá, sí, 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 eso sí. Entonces, por ejemplo, ahí solo Eli contestó, ¿no? Entonces yo le diría a Eli, oye Eli, tú no conoces a otra gente, a otras maravillosas personas que vean jojos. Y pues me dice, ¿sabes qué? Sí, sí conozco. Está fulano, está sotana, y pues yo me voy dirigiendo a esas personas Ajá, ajá, ya entiendo. hasta que se haga una bola de nieve. Es decir, voy sumando casos hasta que ya, por ejemplo, digamos que yo quiero entrevistar a 40 personas que vean jojos. Ah, bueno, pues ahí voy. Eli, Entonces, te maestro, escucho. quiere decir que a partir de una persona, supongamos que no hay muchas personas que estén relacionadas con un tema, pero si usted encuentra una, esa persona puede estar relacionada con demás personas, entonces en ese caso se forma la bola de nieve y se puede realizar una muestra. Exactamente, Eli, exactamente. Entonces, la primera persona va a ser como que la clave para que yo pueda buscar a los demás o los que me hacen falta para mi muestra. Exactamente. Es buscar candidatos para como que de un mismo gusto, ¿no? Para que recabes mejores datos y se realice la bola de nieve que dice, ¿no? Sí, no necesariamente de mismos gustos, sino que puede ser, no sé, digamos que De yo, categorías, ¿no? Como que convenientes. sí, digamos, no sé, voy a investigar violencia sexual a trabajadoras, perdón, violencia a trabajadoras sexuales. Entonces, primero yo busco una y yo le pregunto, oye, ¿no conoces a alguna persona Mm, de tu ramo, de tu giro que me puede ayudar con mi investigación? Y ya como que esa persona va a decir, ¿sabes qué? Sí, creo que sí conozco a alguien que te podría ayudar. Y ya, te ya, canaliza, ya. obtienes el contacto y vas haciendo que tu bola de nieve vaya creciendo. Sí, ya entendí. Ya está más claro. Gracias. Maestro. ¿Qué pasó? Entonces, por lo que yo entiendo es que no necesariamente tiene que compartir un perfil específico en ambas personas, sino que con que haya algo que tenga relación con lo investigado, es a partir de ahí donde se puede trabajar para asociar el tema que se quiere manejar, ¿no? Sí, puede ser una característica, puede ser una actividad, pero que tengan que ver con mi tema de investigación. Ok. Sería como prácticamente labor que hacen, no sé, cuando sucede un asesinato, ¿no? Y buscas las pistas hasta llegar a algo. Algo así entiendo, ¿no? Sí, algo así, vas buscando a las personas. Lo que pasa es que Ujú. este tipo de muestreo son para temas muy delicados o temas muy complicados, o sea, muy especiales, ¿sabes? Como que, no sé, ¿a quién le gusta Jojos? O muy específicos. Sí, muy específicos, exacto. Mm, O sea, yo supongo para, o sea, si es una bola de nieve, quiere decir que no hay muchas personas que tengan como en común eso, pero si se encuentra una, entonces ya se puede ir avanzando. Claro, armamos la bola de nieve y nos vamos dando cuenta de que, pues sí, hay mucha gente que nos gusta Jojos, nada más que estamos escondidos. Sí, ¿Qué es Jojo? por otakus. Ok. Es un anime, Lol. Deberías verlo. sí. Bueno, es un anime. Bueno, sigamos. Entonces, conclusiones. Es importante elegir el método de muestreo que mejor se adapte a nuestro planteamiento del problema. ¿Ok? Que considere los recursos económicos, humanos y de tiempo que tenemos y siempre dejar en claro la técnica o procedimiento que se llevará a cabo. Entonces, chicos, esto en el trabajo parcial, pues simplemente me van a decir qué técnica de muestreo van a utilizar. ¿Ok?
Recuerden que este es un material de apoyo. Ustedes tienen que estar leyendo el libro, tienen que estar leyendo el capítulo. Y pues en el parcial simplemente me van a poner método de muestreo, 2 puntos, y me van a poner ahí qué técnica utilizarían para su proyecto de investigación. ¿Okay? Si ustedes son atentos, observan los artículos que están revisando, en la sección de método, donde dice muestra, ahí te van a decir el investigador o los autores qué técnica de muestreo utilizan. Algunos van a utilizar técnicas probabilísticas, otras van a utilizar técnicas no probabilísticas. Entonces, tenemos que ver Maestro, en contexto. si me, Dígame. si me animo a hacer una técnica no probabilística, ¿podría utilizar la bola de nieve? Sí, sí. Porque, no Es sé, que, o sea, sería ujú. como el instrumento más, bueno, a mi punto de vista, más eficaz en cuanto a lo que es mi tema, el objetivo. Sí, o sea, ¿qué pasa? No sé, digamos que yo digo, investigué inteligencia emocional en estudiantes y mi técnica de muestreo fue bola de nieve. Ahí te podrían preguntar, ¿por qué usas una bola de nieve si realmente, pues, estudiantes no es tan complicado, no tiene características tan delicadas? O sea, como que no tendría mucho sentido en el ejemplo que yo te estoy dando. ¿Ok? Entonces, también es importante que eso lo sepan para que ustedes puedan defender sus proyectos. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, a mí que me pasa mucho, que presento una investigación, por ejemplo, con deportistas de alto rendimiento. ¿Qué significa esto? Que es gente que a las 5 de la mañana entrena, a las 6 de la tarde hace otro entrenamiento, o sea, tiene un estilo de vida muy complicado. Es decir, no son una mayoría los atletas de alto rendimiento. Es gente muy, o sea, es una lista muy, muy breve. Y pues obviamente ante una lista muy breve, pues no puedo hacer un muestreo probabilístico. ¿Me explico? Pues estaría muy difícil porque al final quedaría muy chiquita mi muestra y pues no tiene chiste. Pues cuando me dicen, oye, es que deberías ampliar tu muestra o deberías utilizar otra técnica de muestreo, yo le digo, bueno, es que ¿cuánta gente realmente se dedica al alto rendimiento? Muy poquita. Entonces, tienen que entender cada técnica, para qué funciona, para qué sirve y con qué temas se podrían utilizar. Lo que les recomiendo es que en los artículos que ya están revisando se vayan fijando qué tipo de muestreo tienen, qué tan adecuado es y pues a lo mejor considerarlo para su propio proyecto. ¿Okay? Y eso es importante, les repito, para que defiendan sus proyectos de investigación. Siempre es en equipos. ¿El trabajo parcial? Sí. Ujú. Muy bien, entonces, ¿alguna otra duda del tema de la exposición? Por mi parte, esas eran todas mis dudas, maestro. Es entendible, maestro. Muchas gracias. Bueno, voy a parar la grabación acá, así que despídense de YouTube. Adiós. Adiós. Gracias. Vean, jojos.